Muy buenas a todos, nosotros somos Bab, tu asistente virtual personalizado. Hoy hablaremos sobre lo que es química general, un tema de gases, y vamos a resolver un ejercicio de aplicación. Y no te olvides darle me gusta y seguirnos en nuestra página de Facebook y YouTube. Con eso nos ayudarás a mejorar cada día y subir mejores contenidos diariamente. Un matraz de 1 litro contiene una mezcla de hidrógeno y de monóxido de carbono a 10 grados centígrados y una presión total de 786 milímetros mercurio. Calcular, inciso A, la masa de hidrógeno si el matraz contiene 0,1 gramos de monóxido de carbono. Planteamos el ejercicio siempre con un esquema. Ya, vamos a plantearlo con un esquema. Tenemos ahí el matraz, pequeño matraz, ya, donde el cual tenemos dos componentes, que es el hidrógeno en estado gaseoso y también tenemos el monóxido de carbono, ¿no? Monóxido de carbono. Dentro de eso, nos dice que está sometido a un volumen, ya, volumen de cuánto. También tenemos una temperatura y vamos a anotar esos datos. Tenemos también una presión, ¿no? Una presión. Luego nos dice que el volumen, nos dice que es de 1 litro, ¿no? Según el enunciado, de 1 litro. Ya, la temperatura nos dice que es de 10 grados centígrados, ya. Y la presión total que se ejerce dentro del matraz es de 786 milímetros mercurio, ¿no? Milímetros mercurio. Es más conveniente siempre en el caso de gases ideales trabajar en temperatura en Kelvin, ¿ya? Y en presión es más conveniente trabajar en atmósferas, ¿no? ¿Por qué? Por la condición de que vamos a utilizar la constante universal de 0,082, ¿no? Atmósfera por litro sobre mol Kelvin, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es convertir esa temperatura. Si yo le sumo 273, esta temperatura se me va a convertir en Kelvin, ¿no? En Kelvin. Entonces, ¿cuánto me va a quedar aquí la temperatura? A 283, ¿no? 883 Kelvin. ¿Ya? Ahora lo mismo hago con lo que es la presión. La presión, ya lo voy a multiplicar, como aquí me dan el dato. Aquí me dan el dato de la conversión para lo que es la presión. Yo digo, voy a hacer una línea ahí. Yo digo, una atmósfera tiene 760 milímetros, ¿no? Milímetros mercurio. Y simplemente se me van a simplificar, ¿no? Simplifico y simplifico. Y todo eso se me va a quedar en ¿cuánto? 786 dividido sobre los 760. Me va a salir una presión de 1,034. Vamos a utilizar 3 dígitos para mayor precisión. Atmósfera. ¿Ya? Entonces hasta ya tenemos lo que es diferentes datos que nos plantea el ejercicio. El inciso A, que nos pide la masa de hidrógeno si el matraz contiene 0,1 gramos de monóxido de carbono. Entonces la masa aquí ya nos está dando al inicio, nos está dando en esta de acá, en esta parte, la masa del monóxido de carbono, del CO, es igual a 0,1 gramo, ¿no? 0,1 gramo, ¿ya? Entonces ya tenemos ahí otro dato muy importante, ¿no? Otro dato muy importante. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer para este ejercicio, para el inciso A, es calcular la masa de hidrógeno, ¿no? Que es lo que no conocemos, ¿ya? Ahora, teniendo las masas, la masa de monóxido de carbono,
y tenemos que conocer la masa de hidrógeno. Lo que aquí vamos a hacer es ir a la deducción de los moles. Sabemos ya por deducción que los moles N de hidrógeno más los moles de CO ya son igual a los moles totales, ¿no? Los moles totales, eso es una fórmula, ¿no? Que tiene que quedar en claro, ¿ya? Entonces, sabiendo la condición de los moles, tenemos que calcular cada mol, ¿no? Calculamos cada mol y también podemos calcular los moles totales. ¿Cómo? Podemos calcularlo aplicando la ley general de los gases, PV igual a nRT, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser eso. Vamos a aplicar para todo el matraz, vamos a aplicar, hemos dicho, P ya por B igual a los moles totales por la constante universal por la temperatura, ¿no? Eso es una fórmula, ¿no? La fórmula universal de los gases, ¿ya? Ahora vamos a recargar los datos. La presión, si la tenemos, la presión la tenemos ahí, es la presión total que se ejerce. El volumen total si la tenemos. La constante obviamente que la tenemos porque es una constante universal para cualquier tipo de ejercicio. Y la temperatura igual la tenemos, ¿no? Entonces lo único que quedaría sería despejar la variable de los moles totales, que no es lo que no conocemos. Entonces moles totales va a ser igual a que si yo R por T como que está multiplicando lo paso a dividir, me va a quedar la presión por el volumen dividido sobre R por T, ¿no? Y esto a qué va a ser igual, yo voy a reemplazar los datos. La presión sé que es, aquí lo tengo el dato, ¿no? El dato lo tengo acá, aquí lo tengo el dato, ya. La presión es igual a 1,034 atmósferas por el volumen. El volumen sé que es 1 litro, ¿no? 1 litro lo tenemos en el ejercicio, 1 litro, ya. Y ¿qué más? La R es 0,082 atmósferas ya por litro sobre mol Kelvin, o sea, de temperatura, ¿no? Ese dato nos lo da el problema, ¿no? Nos lo da el problema en el planteamiento. Entonces no está por demás recordar. Ya la temperatura, ¿cuánto es? La temperatura es 283 Kelvin. Multiplico por 283 Kelvin, ¿no? Ahora es hora de llegar a la parte de la simplificación de unidades. Simplificamos acá con atmósferas, litros con litros y Kelvin con Kelvin, ¿no? Y al final nos va a quedar todo en mol, unidad de mol, ¿no? Los moles totales van a ser igual, haciendo el respectivo cálculo, a 0,04456 mol. Ya está ahí, vamos a tener los moles totales. Eso van a ser los moles totales. Luego, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría calcular los moles para el componente de monóxido de carbono, ¿no? Monóxido de carbono, ¿por qué lo vamos a calcular para ese? Porque tenemos su masa, ¿no? Tenemos su masa, entonces por ende podemos calcular sus moles. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el peso molecular para el componente de monóxido de carbono. Peso molecular ya del monóxido de carbono ya va a ser igual a el número atómico del carbón, primer componente. ¿Cuánto es? El número atómico es 12, aquí lo tenemos, ¿no? Es 12, entonces aquí va a ser 12, ¿no? Si tuvieron su índice acá abajo, aquí abajo, entonces se lo multiplica al 12, ¿no? Ustedes muy bien saben eso. Entonces ya ahí vamos a dejarlo. Más el siguiente componente, que en este caso es el oxígeno, y el oxígeno igual nos está dando aquí su peso atómico, ¿no? Más 16.
Entonces, por conclusión, vamos a tener el peso molecular del monóxido. ¿Cuánto va a ser? Vamos a tener un peso molecular de 28 gramos por cada mol, ¿no? Esa es la unidad del peso molecular, ¿ya? Y ahora, sabiendo eso, sabemos nosotros que N de un componente X, ¿no?, es igual a ¿qué? A la masa del componente X sobre el peso molecular de ese componente X, ¿ya? Entonces eso es una fórmula que no tenemos que olvidar, ¿ya? Entonces, mirando y observando todo esto, en este caso, nosotros vamos a llamar en este caso el componente X, le vamos a llamar monóxido de carbono, ¿no? Monóxido de carbono. Acá monóxido de carbono y aquí también monóxido de carbono, ¿no? Y nos damos cuenta que tenemos la masa y que tenemos el peso molecular, porque lo acabamos de calcular ahorita, y la masa la tenemos acá, ¿no? Y simplemente nos queda calcular los moles de monóxido de carbono. Moles del monóxido, ¿a qué va a ser igual? Voy a colocar aquí la línea. Y aquí arriba va a ir la masa. La masa es 0,1 gramos sobre el peso molecular, que es 28, ¿no? 28, aquí lo tenemos. 28 gramos por cada mol, ¿no? ¿Ya? Y simplemente vamos a simplificar los gramos. Y con eso vamos a obtener ya también los moles de monóxido, ¿no? Que nos va a salir un valor aproximado a 3,57 por 10 a la menos 3. Estamos tomando en notación científica, ¿no? Moles, ¿ya? Ya vamos a tener otro dato más importante. Ahora, con eso y sabiendo los moles totales, vamos a recurrir a esta fórmula. Y de esa fórmula vamos a despejar los moles de hidrógeno, ¿no? Para después poder calcular la masa de hidrógeno. Entonces lo que vamos a hacer acá, vamos a despejar, ¿ya? Los moles de hidrógeno, ¿a qué va a ser igual? A los moles totales menos los moles del monóxido de carbono, ¿ya? Entonces los moles de hidrógeno molecular, los moles totales lo tengo por acá, tengo calculado y el dato es 0,04456 menos 3,57 por 10 a la menos 3, ¿no? Todo eso en unidad de mol, ¿ya? Y simplemente vamos a tener los moles del hidrógeno. El resultado de los moles me va a salir 0,0499 moles de lo que es hidrógeno, ¿no? Y ya vamos a tener ya los moles, y también vamos a recurrir a la aplicación ya de la fórmula que hablamos hace rato, que hemos dicho que los moles, vamos a hacerlo por este lado, los moles de hidrógeno va a ser igual a la masa de hidrógeno sobre el peso molecular del hidrógeno, ¿ya? En este caso el peso molecular del hidrógeno sabemos que es 2, ¿no? Y lo que hay que despejar de este lado es la masa, ¿no? La masa es lo que no conocemos. El peso molecular sí conocemos y los moles igual sí conocemos. Entonces lo que aquí hay que despejar, y para resolver el inciso A, es despejar la masa. Masa de hidrógeno, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a los moles del hidrógeno por el peso molecular del hidrógeno. Como ustedes bien saben, el peso atómico del hidrógeno es 1, ¿no? Es 1, y si lo multiplico por 2 va a ser simplemente 2. Entonces no hace falta, ahorita va a ser rápido, automáticamente sabemos que el peso molecular del hidrógeno es 2, ¿ya? Masa de hidrógeno va a ser igual a los moles de hidrógeno. Los moles es 0,0
0,4099 por el peso molecular, que es 2, ¿no? Que es 2. Y ese dato nos va a salir una masa, ya voy a hacerlo por este lado de acá, masa de hidrógeno, que va a ser igual a ¿cuánto? A 0,082 gramos, ¿no? Y ahí vamos a tener el primer resultado de lo que es el primer inciso, ¿no? El inciso A. Esa sería la respuesta al inciso A, ¿no? La respuesta al inciso A. Ahora, para la respuesta al inciso B, que nos pide las presiones parciales de cada gas. Entonces, lo que tenemos que hacer es partiendo de la fórmula, ¿no? Aquí va a ser igual una presión parcial. Ya vamos a colocar aquí la fórmula. Presión parcial de un componente X va a ser igual a la fracción molar del componente X por la presión total. ¿Ya? Entonces eso hay que tener claro. También es otra fórmula el cual hay que tener claro. Ahora, si ustedes no saben qué es fracción molar, igual vamos a anotar aquí. La fracción molar de un componente, en este caso no vamos a llamarla X, vamos a llamar A, de un componente A es igual a los moles del componente A sobre los moles totales, ¿no? Moles totales. Y de esa forma nos va a quedar igual la fórmula de fracción molar. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar esta fórmula aquí para automáticamente calcular ya las diferentes presiones parciales. Entonces, ¿cómo nos quedaría la presión parcial para el componente de hidrógeno? Para el primer componente, presión parcial para el componente de hidrógeno va a ser igual a ¿qué? Si hemos dicho que la fracción va a ser los moles de hidrógeno sobre los moles totales, ya, por la presión total, ¿no? La presión total. Ahora en este caso no tenemos todavía los moles de hidrógeno. Sí los tenemos. Bueno, sí los tenemos acá, ¿no? Aquí los tenemos. Los moles de hidrógeno, ya, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0, aquí lo tenemos ese dato, va a ser 0,04099, ¿ya? No sé qué va a ser 0,04099 sobre los moles totales. Los moles totales lo tenemos acá. Igual, ¿no? Entonces va a ser simplemente 0,04456. 0,04456 por la presión total. La presión total sabemos aquí arriba que es la presión de inicio, la presión de 786, pero como lo transformamos a atmósferas nos salió una presión de 1.034, ¿ya? Entonces esa presión de 1.034 vamos a mantener 1,034 atmósferas, ¿no? ¿Ya? Entonces simplemente nos va a quedar eso y vamos a hacer el cálculo. La presión parcial del componente de hidrógeno va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 0,95 una atmósfera. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener ya la presión parcial del componente de hidrógeno, ¿no? Del componente de hidrógeno. Ahora falta la misma presión parcial para el componente de monóxido de carbono. Presión parcial del componente monóxido va a ser igual a ¿qué? Ya simplemente yo copio la fórmula: moles del monóxido sobre mol total por la presión total, ¿no?
Ahora, ¿a qué va a ser igual esto? Los moles de monóxido lo tengo por acá. Aquí está. Moles de monóxido. 3,57 por 10 al menos 3. Yo copio eso. 3,57 por 10 a la menos 3. Los moles totales van a ser 0,04456 por la presión total. La presión total era 1, aquí está, 1,034. Ya tenemos ahí la presión total y cuánto nos saldría la presión del monóxido. Entonces simplemente colocamos en la calculadora y nos va a salir que la presión del monóxido va a ser 0,08288, ¿no? Atmósfera. Ya, y hasta ahí vamos a tener igual la presión del monóxido de carbono. ¿Y cómo hacemos para comprobar? Hay otra fórmula muy importante que no hay que olvidarnos, que nos dice la presión total es igual a la presión parcial de hidrógeno, ya, más la presión parcial, en este caso del monóxido, más presión, ya hasta presión N, ya, hasta presión N. Entonces aquí va a continuar, más, continúa hasta una presión N, o sea, hasta N componentes que hayan dentro de la mezcla del gas, ¿no? Y eso sería la fórmula. Ya, sería una fórmula. Ahora, ¿cómo nosotros comprobamos? Si yo sumo y sumo la otra presión, esta presión de acá con esta de acá, entonces simplemente me tiene que salir lo mismo. Ya vamos a hacer la prueba igual a la presión total. La presión total va a ser igual a la presión de hidrógeno, que lo tengo 0,951, ¿no? 0,951 atmósfera más la presión del monóxido de carbono, que va a ser 0,0828 atmósferas, ¿ya? Y vamos a tener que la presión total es igual a cuánto es. Si yo hago la suma, me tiene que salir siempre igual a la presión inicial, o sea a las presiones, a la presión de 1,034, ¿ya? Y si precisamente me sale 1,034, haciendo el respectivo redondeo, atmósferas, ¿ya? Y simplemente eso es una pequeña comprobación, ¿no? Para que se entienda lo que es el significado de presiones parciales, ¿ya? Y con eso concluimos el ejercicio de hoy día. Muchas gracias.